¿Ya estudiaron un poquito ustedes del Harper, del Leninger o del video que yo tengo? Solo del video. Del video. Ok, no se fíen nada más del video, ¿eh? También hay que estudiar un poquito de algún artículo de revisión de PDF en español o de los libros o de algún otro video de otra persona en YouTube, ¿sí? Bueno, entonces, el metabolismo es la interconversión de compuestos químicos en el cuerpo, las vías que siguen, las moléculas individuales, sus interrelaciones y los mecanismos que regulan el flujo de metabolitos a través de las vías. Es decir, vamos a ver cómo una molécula grande, como por ejemplo la galactosa o la sacarosa, entran en el cuerpo, cómo estas son degradadas, por ejemplo, a glucosa, cómo esta glucosa individual sigue diversas vías, sus interrelaciones, por ejemplo, cómo la glucosa se puede transformar a glucógeno, el glucógeno nuevamente a glucosa, cómo la glucosa se puede transformar en lípidos, cuáles son los mecanismos que regulan el flujo de metabolitos, es decir, las hormonas, la insulina hará glucólisis, el glucagón hará gluconeogénesis. Entonces vamos a ver cómo las moléculas individuales siguen estas vías y cómo estas vías son reguladas por hormonas. Por eso es parte de endocrinología, porque las hormonas van a regular tu metabolismo. Nosotros tenemos tres vías, tenemos vías anabólicas, vías catabólicas y vías anfibólicas. Las vías anabólicas son de síntesis, es decir, de moléculas pequeñas a moléculas grandes, por ejemplo, de aminoácidos a proteínas. Las vías catabólicas son de degradación, es decir, de proteínas a aminoácidos. Y las vías anfibólicas que son encrucijadas en el cual combina vías anabólicas y vías catabólicas, por ejemplo, la gluconeogénesis, el cual parte de glucógeno para hacer glucosa. Nosotros tenemos diferentes vías de señalización y vías metabólicas que van a ser presentes en el ayuno y otras que van a ser presentes en el postprandio. En el ayuno tenemos diversos órganos que juegan parte importante para mantener los niveles normales de glucosa en la sangre, de lípidos y de proteínas. En el ayuno, cuando hay una disminución en el alimento y por lo tanto una disminución de los niveles de glucosa en sangre, el hígado va a sacar sus reservas que previamente fueron almacenadas a través de la glucosa en forma de glucógeno. Entonces, vamos a romper este glucógeno para liberar glucosa en la circulación a una vía que se llama glucogenólisis. Esto para alimentar al sistema nervioso central y a los eritrocitos. También el hígado puede sintetizar cuerpos cetónicos a partir de los ácidos grasos. En el ayuno utilizamos los triglicéridos que previamente fueron almacenados, los desdoblamos a ácidos grasos y a partir de los ácidos grasos vamos a sintetizar cuerpos cetónicos. Y los va a enviar a tejidos que sí los usan como el músculo. En combinación, el músculo y el hígado van a oxidar ácidos grasos y van a liberar algunas sustancias o moléculas que van a ser utilizadas por el sistema nervioso central. Y finalmente, cuando ya se agotan las reservas de glucosa, vamos a hacer gluconeogénesis, es decir, glucosa a partir de las proteínas. Si el ayuno continúa, sigue la muerte del paciente. Entonces, vamos a ver un esquema muy general de cómo siguen las vías, estas vías metabólicas que vamos a ver nosotros. Entonces, vamos a ver, en la dieta, nosotros consumimos carbohidratos, proteínas y grasas. Y entonces tenemos la digestión y la absorción. De los carbohidratos, una vez que están en el intestino, los vamos a
digerir y los vamos a romper hasta azúcares simples, sobre todo la glucosa. Las proteínas a aminoácidos y las grasas a ácidos grasos y glicerol. Y estos tres, a su vez, van a ser degradadas. Es una vía catabólica. Y todas ellas, tanto los azúcares, los aminoácidos como los ácidos grasos, van a llevar un punto en común que es el acetilcoenzima A. Y este acetilcoenzima A me va a servir como punto central para la formación de energía en forma de ATP. Ahora, la glucosa es el principal combustible de casi todos los tejidos y la glucosa la vamos a transformar a ATP. Y esta vía se le llama glucólisis, que puede ser aeróbica en presencia de oxígeno o anaeróbica en ausencia. La vía clásica es que la glucosa va a terminar en piruvato y esa vía se le llama glucólisis. Y el piruvato va a llegar a acetilcoenzima A, que es la molécula que converge. Y esta acetilcoenzima A puede seguir varios caminos. Puede ir al ciclo de Krebs y formar ATP, o si hay exceso, los vamos a almacenar en forma de triglicéridos, es decir, en forma de grasa. Esta es la razón por la cual el consumo excesivo de carbohidratos te va a engordar, aumentando los depósitos de grasa. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. 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 ¿Qué más vamos a ver de aquí? Bueno, esto nos vamos a regresar al final porque todavía no conocemos las vías. Vamos a empezar de cero. Y a esto lo vamos a ver al final cuando veamos integración. Entonces, primero, para poder entender cómo funcionan estos sistemas, nosotros tenemos que ver qué es una enzima alostérica. Ustedes saben que una enzima es una proteína que cataliza o aumenta la velocidad de una reacción. Entonces, yo tengo aquí una enzima y esta enzima tiene un sitio donde se le une el substrato y que va a catalizar la reacción y va a generar un producto. Entonces, cuando hay mucho substrato y la enzima está funcionando, vamos a generar mucho producto. ¿Cómo es que se regula esta vía? Bueno, pues el exceso del producto se va a unir al sitio de inhibición y entonces yo voy a dejar de catalizar la reacción. De tal forma que muchas enzimas van a ser reguladas por su producto. Y cuando el producto baja, entonces nuevamente se revierte el sistema y el substrato vuelve a actuar. En este caso, entonces, el producto regula la actividad enzimática. Y si hay mucho de este, entonces yo dejo de funcionar. De esa forma, entonces, nosotros regulamos las acciones enzimáticas. ¿Dudas con estas proteínas? Porque las vamos a ocupar. No. ¿Todo bien? Sí. Ok, entonces, el primer paso, y estas son preguntas de examen. Todo esto que vamos a ver siempre se pregunta en examen. Todo esto, que es lo que vamos a ver hasta aquí, todo esto representa como unas 4 preguntas de los exámenes. Entonces, primero vamos a ver cómo es que la glucosa se absorbe. Hay que entender muy bien el mecanismo. Entonces, yo tengo en el intestino una pared que ve hacia la luz y una que va a ver hacia la sangre. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo un transportador que se llama SGLT1
que es el transportador de sodio-glucosa. Y para que pueda entrar, para que pueda funcionar, yo necesito dos moléculas, el sodio y la glucosa forzosamente. Sin sodio no va a entrar la glucosa. Una vez que ya tengamos en la lumen sodio y glucosa, entonces se va a internalizar y para que llegue a la sangre, el transportador GLUT2 debe de estar en la membrana basal, de tal forma que esta glucosa va a llegar a la sangre. Es muy importante que este GLUT esté en esta membrana basal, porque si estuviera en la lumen, ¿qué pasaría? Si el GLUT2 estuviera aquí. No llevaría la glucosa a la sangre. ¿Y qué pasaría con esta glucosa que entró? Se quedaría fuera. Se volvería, o sea, volvería a salir, ¿no? Entra la glucosa y si GLUT2 está aquí, GLUT lo saca. O sea que para que la glucosa salga, o más bien GLUT2 hace que la glucosa salga, ¿no? Como usted dice. Pero que venga hacia la sangre. Si yo tengo GLUT2 aquí, va a regresar al intestino. Si GLUT2, o sea, GLUT2 debe de estar en la membrana basal. Para que ese GLT2 que metió glucosa, este GLUT2 lo pueda transportar hacia la sangre. Pero si yo pusiera GLUT2 aquí, con la flecha hacia acá, entonces ese GLT1 metería glucosa dentro de la célula y GLUT2 la volvería a regresar a la luz. Por eso necesitamos que GLUT2 esté aquí en la membrana basal, ¿no? Y estas siempre son preguntas de examen. Transportador de sodio glucosa que se encuentra en la luz del intestino, SGLT2. Transportador de glucosa que se encuentra en la membrana basal del intestino, GLUT2. Siempre son preguntas de examen. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Aquí vemos otro esquema donde tenemos la membrana vasolateral, la membrana basal y la membrana lateral. Y aquí tenemos la membrana luminal. Aquí yo tengo el transportador CGLT1, donde mete sodio y glucosa. Entra esta glucosa y a través de GLUT2 regresa va hacia la sangre. Y los niveles de sodio son controlados por la bomba sodio-potasio TPase. Aquí vemos otro ejemplo donde cómo es que forzosamente requerimos sodio y glucosa. Esto es un cotransportador, a veces denominado como simporte, porque necesitamos sodio y glucosa afuera para que entre. Y necesitamos forzosamente los dos. Sí, Carpio, Guzmán. Sí, yo había leído que también va a estar el GLUT5, ¿no? Pero no Pero sé si se lo va a ser como relevante o no va a ser relevante. sí es relevante, pero GLUT5 es para fructosa. Ahorita los vamos a hablar los otros GLUTs. Ok, gracias. Y entonces, pues no nada más existe un solo GLUT. De hecho, aquí vemos una gran cantidad de clase 1, de clase 2, de clase 3 y los sitios de expresión. Yo tengo aquí GLUT1 en eritrocito y cerebro, GLUT4, adipocitos, músculo y corazón, GLUT, etc. Hay muchos, ¿no? Vemos aquí un esquema donde a veces lo ejemplifican. También está mal porque hay muchos GLUTs. Y casi siempre en los exámenes preguntan esto. GLUT1 en todas las células, ubicuo. GLUT2, ya vieron que en la membrana vasolateral del intestino, en el hipotálamo, en la célula beta y en el hígado. GLUT3 en las neuronas, en el cerebro, en los testículos, en la placenta. GLUT4, pregunta de examen, siempre es pregunta de examen. Músculo esquelético y cardíaco y tejido graso. Siempre es pregunta de examen.
y requiere insulina para su función. GLUT5 en el intestino, en el testículo y en los riñones. Y está involucrado en el transporte de fructosa. Entonces, esto siempre es pregunta de examen. La pregunta que siempre hacen es, GLUT4 en dónde está expresado o al revés, músculo, tanto esquelético como cardíaco y en tejido adiposo. Esto siempre es pregunta de examen. ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, GLUT4 me permite que la glucosa del líquido extracelular entre a la célula. Pero GLUT4 está en una vesícula dentro de la célula. La señal para que GLUT4 se trasloque a la membrana plasmática es, tenemos el receptor de la insulina, viene la insulina, se une, activa una vía de señalización y esta vía de señalización controla que esta vesícula se fusione a la membrana plasmática y entonces ahora sí GLUT4 pueda meter glucosa del líquido extracelular a el citoplasma. Siempre es pregunta de examen. Esta que está aquí en rojito, subrayado, y siempre son preguntas de examen. GLUT4 en músculo cardíaco, estriado y tejido adiposo. Y la captación de glucosa es estimulada por insulina. GLUT2, aunque es mentira, pero ustedes así lo van a contestar en el examen, está en las células beta pancreáticas. Eso es válido en ratón y en los primeros años de vida del humano. En realidad es GLUT1, pero en los exámenes todavía sigue viniendo como GLUT2. Entonces, células beta. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que alguien de mis alumnos se equivoque en contestar cuando les preguntan qué transportador de glucosa se encuentra en la célula beta pancreática? Y la respuesta es GLUT2. ¿Ustedes creen que alguno de mis alumnos se equivoque? Yo quiero creer que no, pero siempre hay una pequeña posibilidad. Una pequeña, una gran posibilidad y yo me enojo y los exhibo enfrente del grupo. Los exhibo porque yo no sé ahorita en dónde están. Espero que aquí todas las 16 personas que están aquí, todas estén escuchando que en el examen van a contestar GLUT2 cuando les pregunten el transportador de la célula beta pancreática. Porque el que no me conteste eso, lo voy a exponer en clase, porque entonces me habla que sabrá Dios dónde estaba cuando yo dije esto. ¿Sí? Porque no es posible que se puedan equivocar. Ahora, también dice, transportador que ocupa insulina GLUT4. ¿En dónde está? Músculo cardíaco, estriado y tejido adiposo. No creo que no se puedan aprender 10 palabras. Transportador que requiere sodio y glucosa, SGLT1. Da nada más con que diga la palabra sodio. Transportador de fructosa, GLUT5. En el intestino, específicamente en el yeyuno y para la producción de semen. ¿Sí? Ahora, yo no me quiero ver vulgar y ojalá no me estén grabando para hacer un TikTok y luego me van a cancelar porque esto es fisiológico. Cada quien lo va a tomar como lo quiera tomar. Pero yo veo mucho que luego hay muchos TikToks donde están comiendo piña y luego hay personas que no le entienden. Esto tiene una base fisiológica. GLUT5 es un transportador de fructosa que aumenta los niveles de fructosa en semen y eso sirve para el espermatozoide, pero no es específicamente la piña.
es la fructosa. ¿Sí? La pueden sacar de muchos lados. Del azúcar, inclusive de la sacarosa. La sacarosa es una molécula de glucosa con una fructosa. ¿De acuerdo? Sí. Sí. ¿Ok? Entonces ya vimos, CGLT2 lo van a encontrar en el túbulo renal, aunque los esquemas dicen CGLT1-2. Para esquemas básicos es SGLT1 en el intestino y CGLT2 en los túbulos renales. Ya cuando veamos riñón, vamos a recordar de nuevo a CGLT2. ¿Sí? Cuando vamos diabetes, esto va a ser muy importante, muy importante. Esta tabla me resume todo lo del examen. SGLT1, transportador de sodio glucosa que se encuentra en la membrana luminal del intestino delgado. SGLT2 en los túbulos renales. GLUT1 en todas las células. GLUT2 en las células beta en la membrana vasolateral del intestino. GLUT3 en el sistema nervioso central. GLUT4 en el músculo esquelético cardíaco tejido adiposo y requiere insulina. GLUT5 fructosa. Ya con esos. ¿De acuerdo? Sí. 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 Aquí vemos otros esquemas. Aquí ya vemos a GLUT5 para fructosa. Vemos a CGLT1 para sodio glucosa. Vemos a GLUT2 en la membrana vasolateral. SGLT2 en el intestino. ¿Sí? En el túbulo proximal. Esto lo vamos a ver en diabetes. Ahora, aquí. ¿Qué pasa si una persona delgada en normopeso se come una hamburguesa, unas papas, 1 litro de refresco, un helado? Versus una persona con obesidad que se come una hamburguesa, unas papas, 1 litro de refresco y un helado. Y eso es un sábado. Y el domingo, que la barbacoa, las quesadillas, etcétera, el pozole, lo que les guste. Y yo los peso el lunes. Resulta que la persona delgada no subió ni 1 gramo y la persona que tenía obesidad subió 1,5 kilos. ¿Cómo es posible esto? Si comieron lo mismo, con la misma cantidad de calorías. Pues porque la persona gorda no, bueno, con obesidad no quemó ninguna caloría. Pues el delgado tampoco. Hicieron lo mismo, exactamente lo mismo. Pero el del delgado entraría en el ciclo de Krebs, ¿no? Para generar energía. Pues también el paciente con obesidad, ni modo que no haga Krebs. Pero tiene tiene muchas reservas de energía. Pues con Al mayor fin, razón, el cuerpo debería de impedir que aumente más grasa, ¿no? Podría ser que en el paciente obeso el SGLT1 hace que absorba más como glucosa y sodio. Más o menos. Son muchos los mecanismos que pueden explicar esta pregunta. Los vamos a ver cuando veamos obesidad, pero el primero de ellos es este. Está muy fea esa imagen. Yo creo que vamos a ver esta. Yo les había dicho que SGLT1 metía sodio y glucosa, ¿se acuerdan?
y que Sí. GLUT2 Sí. en la membrana vasolateral tomaba esta glucosa y lo sacaba a la sangre. Sí. Resulta que el paciente diabético, espérate, antes de eso, es importante recalcar que GLUT2 también es controlado por insulina. Y lo que pasa es que cuando tú estás en ayuno, el cuerpo quiere absorber toda la glucosa posible. Entonces, posiciono a CGLT2 en la membrana luminal y a GLUT2 en la vasolateral. De tal forma que cuando empiezo a comer, esta glucosa se absorbe y GLUT2 la introduce a la sangre. ¿Estamos? Sí. Pero el Sí. cuerpo dice de una persona normal, esta glucosa es sensada por la célula beta pancreática y produce insulina. Esta insulina sirve para muchas funciones, entre las que se incluyen translocar a GLUT2 a la membrana luminal. De tal forma que lo que va a pasar es que antes de la comida, ese GLT2 está en la membrana basal, en la membrana luminal, y GLUT2 está en la membrana vasolateral. Introduzco glucosa, entra la glucosa, va a la sangre. Liberas insulina. Y esta insulina lo que va a provocar es que GLUT2 se vaya a la membrana luminal, de tal forma que ya no se puede introducir glucosa a la sangre, porque la glucosa que entra por CGLT1 vuelve a salir por GLUT2, impidiendo entonces que se absorban grandes cantidades de azúcar, aunque tú hayas comido una hamburguesa, 1 litro de refresco, papas fritas, etcétera. Tienes un mecanismo que te protege. Sin embargo, los pacientes con obesidad o con diabetes, lo que va a suceder es que estos receptores se vuelven insensibles a la insulina y todo el tiempo van a estar metiendo glucosa. Entonces, si el paciente delgado hizo una comida de 2000 kilocalorías, su sistema solo pudo absorber 400 calorías. Pero el paciente con obesidad, no contento con tener obesidad, si se dio una comida de 2000, absorbe las 2000. Entonces, eso explica muchos dichos mexicanos que dicen que es que tú comes y no engordas. Y otro que dice es que hasta el aire me engorda. ¿Han escuchado eso? Sí. Es que yo no sé por qué tengo obesidad. Yo casi no como muy poco. A veces como una vez al día. Pues sí, pero lo que come lo absorbe todo. Entonces es por eso que luego dicen cuando las personas son como delgadas y dicen que comen mucho, bueno, según yo está mal dicho, pero dice, es que mi metabolismo es como rápido o lento. Hay muchos mecanismos. Este es uno que te explica esta respuesta. Ahora, si yo tengo un paciente que tiene bajo peso, ¿cómo lo voy a subir de peso? Si yo le doy comidas muy altas en calorías, estoy desperdiciando comida porque yo ya sé que no voy a absorber más de 400. ¿Qué me conviene hacer? Darle 2 comidas muy fuertes, cada una de 2000 kilocalorías, o darle 6 comidas de 400 kilocalorías cada una. 6 comidas. 6 comidas. Comidas. De tal forma que no sature el sistema. Entonces, cada 3 horas este sistema se vuelve a restaurar. Eso explica por qué los del gimnasio están... Eso explica por qué ahorita me fui a comer algo. Y por qué ven... Sí han visto, ¿no? Que en los TikToks y todo eso de gente que está comiendo cada 3 horas y que lleva sus toppers y todo eso. ¿Alguien de aquí hace ejercicio así
full, que ya entendió Yo. por qué debes comer cada 3 horas y por qué no te sirve decir, ah, ya me brinqué una comida, voy a compensarlo. Pues no, eso es tonto. Porque tienes un límite de absorción. Y por ejemplo, las personas que quieren bajar de peso y hacen su ayuno intermitente, creo, que hacen Eso como lo, muchas horas de ayuno. eso lo vamos a ver en obesidad. Dame chance. Es un arma de doble filo el ayuno intermitente. Pero entonces también, porque yo he visto varias dietas que Ujú. tienen colación, pero la colación siempre es como algo muy ligero. No sé si eso también como ayude. Pero eso es para bajar de peso. Ahorita te di el ejemplo para subir de peso. Y para bajar de peso es toda una unidad. Creo que vamos a ver como 2 semanas de eso. Entonces, dame chance. Ahorita solo quiero como estimularles la curiosidad de decir, ah, estas cosas sí sirven. No nada más me las están enseñando para molestarme. Sí sirven para darle una explicación científica a las cosas. Ahora, yo estoy hablando de GLUT2 y de CGLT1, que es glucosa. ¿Qué pasa si yo al sistema le meto fructosa? ¿Cómo se llama el transportador de fructosa? GLUT5. Y 5. resulta que el GLUT5 no es controlado por insulina. Entonces, si a la persona delgada yo le meto 1 litro de Coca-Cola, que es de alta fructosa, ¿tendrá un límite en la absorción? No. No. Y entonces, el problema de la fructosa es que si tú la consumes con glucosa, la fructosa se va a almacenar en forma de ácido úrico y triglicéridos y vas a engordar en grasa. Por lo tanto, si tú quieres engordar, si tú quieres subir de peso en músculo, te conviene consumir glucosa. Pero te conviene consumir fructosa. No, Porque vas a subir de grasa. De esa forma, un paciente delgado, yo puedo corromper el sistema y hacerlo obeso y que a su vez se rompa el sistema de CGLT1 y GLUT2 a través del consumo excesivo de la fructosa. ¿Qué alimentos tienen fructosa? La Coca-Cola y los refrescos son alimentos altos en fructosa. Todos el pan, que es de Bimbo y todo eso, si tú checas, dice con jarabe de fructosa o de jarabe de maíz, que eso es fructosa. El agua de frutas. Muchos porque la fructosa es muy barata. El aceite de maíz alto de fructosa es extremadamente barato. Ya les contaré en obesidad de por qué es tan barato. Entonces uno tiene que cuidar muy bien. No es lo mismo que yo consuma 3,000 kilocalorías con carbohidratos complejos que yo consuma 3,000 kilocalorías con fructosa. Porque uno tal vez sí me va a estimular el crecimiento muscular y el otro me va a subir el tejido adiposo. Lo vamos a ver con mayor detalle en la unidad número 3. Primero vamos a ver las bases. ¿Es interesante conocer estos sistemas? Sí, mucho. Sí. Y eso me va a romper varios mitos de las dietas. ¿Sí? Pero yo tengo una pregunta. A ver, ¿Las pastas son carbohidratos? complejos, claro. La pasta de trigo.
El exceso te va a hacer subir de peso. Y en un paciente que hace ejercicio, las pastas es un buen aliado, sobre todo para mantener niveles constantes de glucosa sin tener picos de insulina. Mejor, las pastas integrales alentan la absorción de glucosa sin subir tanto los picos de insulina. Porque se acuerdan que el GLUT4 es de músculo esquelético y de tejido adiposo. Entonces, como subes de músculo, como subes de grasa. Por eso en los ciclos de volumen o en las etapas de volumen se tiende a subir mucho músculo, pero también grasa. Y después tenemos los sistemas de corte, o de definición, donde yo trato de mantener mi masa muscular, pero disminuyendo mis porcentajes de grasa. Aquí tienes que cuidar mucho los carbohidratos y aumentar las proteínas. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más? ¿Ya no hay más dudas? No, ya no. Bueno, vamos a ver entonces mañana glucólisis y